Tengo 80 años ahora. Y todo lo que crees saber sobre tener la razón, sobre ganar discusiones, sobre mantener tu posición, está completamente equivocado. Las personas que deberían decirte esto, tus padres, tus maestros, las voces más fuertes en tu vida, o están mintiendo para proteger sus propios egos, o simplemente aún no lo saben. A los 59 años, algo sucedió en un pasillo de hospital que destrozó todo lo que yo creía sobre lo que significa tener la razón. Pero antes de contarte lo que pasó ese día, necesitas entender algo. Tener la razón casi me costó todo lo que realmente importaba. Durante 34 años fui abogado litigante, no cualquier abogado. Llegué a ser socio principal en una de las firmas más grandes de Chicago. Tenía la oficina de esquina en el piso 42, el escritorio de caabo, mi nombre en el membrete con relieve dorado. Gané el 87% de mis casos. 87%. Construí una carrera teniendo la razón, demoliendo los argumentos del otro lado, nunca retrocediendo. Mis colegas me llamaban el martillo. Mi reputación era que si me contrataban, ganarían. Trabajaba semanas de 75 horas como mínimo. Tenía la casa en Winnetka, el sedán alemán, la propiedad vacacional que nunca visitábamos. 2 hijos que iban a escuelas privadas. Una esposa que manejaba todo en casa mientras yo manejaba las salas de juicio. Y estaba tan seguro de que lo tenía resuelto. Éxito significaba ganar. Fortaleza significaba nunca admitir que estabas equivocado. Inteligencia significaba tener la respuesta, la réplica, la refutación devastadora. Pensé que estaba construyendo un legado. Pensé que respeto y tener la razón eran lo mismo. Pensé exactamente como probablemente tú piensas ahora mismo, que estar equivocado es debilidad y la debilidad es fracaso. 14 de junio de 2003. Tenía 59 años. Mi hija Sara se casaría en 8 semanas. Estábamos en el hospital, no por mí, por mi esposa Margaret. Procedimiento de rutina, dijeron. Extirpación de vesícula. Yo estaba en la sala de espera, en mi teléfono, revisando declaraciones para un caso que absolutamente no podía perder. Sara apareció para sentarse conmigo. Empezó a hablar sobre la boda, sobre querer incluir alguna tradición familiar del lado de Margaret. Yo no estaba realmente escuchando. Entonces dijo algo que me irritó. Ni siquiera recuerdo qué era ahora, y le respondí bruscamente. Le dije que estaba siendo poco práctica. Le dije que no estaba pensando con claridad. Su rostro simplemente se desplomó. Y dijo, muy calladamente, «Papá, ¿por qué siempre tienes que tener la razón sobre todo? Incluso ahora. Mamá está en cirugía y no puedes simplemente...». El cirujano salió justo entonces. Complicaciones. Margaret había tenido un derrame cerebral en la mesa de operaciones. Estaba viva, pero aún no sabían qué tan grave era el daño. Sara comenzó a llorar. La alcancé y ella se alejó de mí, su propio padre. Me quedé ahí parado en ese pasillo iluminado con luz fluorescente, tubos de luz zumbando arriba, y de repente me vi a mí mismo claramente por primera vez en décadas. Mi hija ni siquiera me dejaría consolarla, porque había pasado 59 años teniendo la razón en lugar de estar cerca. ¿Sabes cuál es la gran mentira? ¿La que creí toda mi vida adulta? Tengo la razón, así que esto importa. Esa es la mentira. Tener la razón se sentía como lo más importante del mundo. Cada discusión con Margaret sobre dinero, sobre los niños, sobre dónde vivir, sobre su madre, tenía que ganarla. Tenía que probar mi punto. Tenía que asegurarme de que ella entendiera por qué mi lógica era mejor. Una discusión llevó a otra. Un «no estás viendo esto claramente» se convirtió en 1000. En realidad, si tan solo escucharas, se convirtió en la música de fondo de nuestro matrimonio.
Perdí la graduación universitaria de mi hijo por una declaración. Él dijo que estaba bien, que entendía. Pero ¿sabes qué? Cuando su propio hijo nació hace 5 años, no me llamó hasta 3 días después. 3 días. Eso es lo que bien realmente significaba. Tenía un socio legal, Richard, hombre brillante. Construimos esa firma juntos, pero no podíamos tomar una sola decisión sin que se convirtiera en un campo de batalla. ¿Quién obtiene la oficina de esquina? ¿Quién debe ir primero? ¿Qué dirección tomar con la firma? Cada desacuerdo era existencial, cada diferencia de opinión era un desafío a nuestra inteligencia. Un día, Richard quería tomar más casos pro bono. Dijo que era lo correcto. Yo dije que era financieramente irresponsable. Dimos vueltas y vueltas durante semanas. Impuse mi autoridad. Gané. Me guardó rencor por eso. Nuestra amistad nunca se recuperó. Nunca. ¿Y sabes qué? 6 años después, Richard cayó muerto en su oficina a los 63. Ataque al corazón. En su funeral, su hija me dijo que él había hablado sobre esa pelea del pro bono. Le dijo que rompió algo entre nosotros, que había querido hacer trabajo significativo antes de que fuera demasiado tarde, y yo lo bloqueé. Murió todavía guardándome rencor. ¿Por qué? ¿Por tener yo la razón sobre márgenes de profito? Margaret sobrevivió el derrame cerebral, pero perdió algo de movilidad en su lado izquierdo. Los doctores dijeron que el estrés podría haber sido factor. Años de cortisol alto, presión arterial alta, estrés. ¿De qué? De vivir con alguien que convertía todo en un debate, alguien que no podía simplemente dejar las cosas ser, alguien que valoraba tener la razón por encima de ser amable. En ese pasillo del hospital, viendo a mi hija llorar y rechazar mi consuelo, finalmente entendí. Había ganado miles de discusiones y perdí a las personas que amaba. Los postes de meta siguieron moviendo toda mi vida. Primero era una vez que sea socio, luego era una vez que gane el caso Henderson, después una vez que los niños terminen la universidad, después una vez que me retire. Pero ese día nunca llega. Simplemente sigues teniendo la razón hasta que todos a tu alrededor se han ido. Mi padre murió cuando tenía 41 años. Habíamos tenido un distanciamiento por algo estúpido. Ni siquiera recuerdo qué era. ¿Sobre política tal vez? ¿O cómo estaba criando a mis hijos? Iba a llamarlo y arreglarlo. Iba a hacerlo después de ganar este único caso. Solo tenía que terminar este juicio primero. Entonces tuvo un aneurisma. Muerto en 90 segundos. Nunca pude decirle que lo sentía. No por estar equivocado. Probablemente no estaba equivocado sobre lo que sea que nos peleamos, pero estaba equivocado sobre lo que importaba. Margaret vivió en recuperación durante 4 meses. Me tomé una licencia por primera vez en mi carrera. Y durante esos meses, sentado a su lado de cama de hospital, luego en casa ayudándola con terapia física, algo cambió. Dejé de discutir. No porque de repente no tuviera opiniones, sino porque empecé a hacerme una nueva pregunta antes de hablar. ¿Quiero tener la razón o quiero estar cerca? Sara estaba planeando su boda. Me pedía mi opinión y empezaría a explicar por qué su idea no funcionaría, por qué mi manera era mejor. Y me detenía. Simplemente me detenía. Decía, ¿sabes qué, cariño? Eso suena maravilloso. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Las primeras veces me miraba como si yo también estuviera teniendo un derrame, pero gradualmente algo cambió. Empezó a llamarme más, pidiendo mi consejo, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque sabía que no convertiría nuestra conversación en un arma. Margaret y yo empezamos a hablar diferente. Ella decía algo de su día, y en lugar de corregir su memoria o explicar por qué había malentendido, simplemente escuchaba. Decía, cuéntame más de eso, en lugar de, en realidad, lo que pasó fue. Era embarazosamente simple.
La verdad que había pasado 59 años perdiendo era simplemente esta. La conexión importa más que la corrección. Estar cerca de las personas que amas importa más que tener la razón. El trabajo que se siente significativo no es demoler a alguien en una sala de juicio, es sentarse con tu esposa durante su recuperación, es aparecer para tu hija sin necesidad de arreglarla o mejorarla o corregirla. Sé que suena simple. Cuando tenía tu edad, habría puesto los ojos en blanco ante esto. Habría dicho, pero hay cosas que son objetivamente verdaderas. Hay algunas discusiones que tienes que ganar. Y sí, está bien, tienes razón. Hay colinas por las que vale la pena morir. Pero aquí está lo que aprendí. Tú piensas que cada colina es esa colina. Yo lo hacía. Cada desacuerdo se sentía como si importara tremendamente.